manifestaciones de la tradición respecto del Espíritu Santo. Seguimos con un autor que conecta la época y la mentalidad patrística con la escolástica, con los grandes autores de la teología medieval. Es San Bernardo. Tiene unos sermones donde trata acerca del Espíritu Santo, cuatro modos con los cuales el Espíritu Santo obra en nosotros. Es el sermón 87. En Cristo hay dos cosas: una desconocida, esto es la generación divina, de la cual se escribió: ¿quién explicará su generación? En el profeta Isaías. La otra conocida, es decir, sus operaciones divinas, sus obras divinas. Y así también del Espíritu Santo hay algo que está oculto a nuestros sentidos, es decir, cómo Él proceda del Padre y del Hijo, aún siendo igual y coeterno al mismo Padre y al Hijo. Y hay otra cosa que se hizo manifiesta por su enseñanza, esto es, en qué maneras opere en nosotros su gracia. Es en efecto doble la operación del Espíritu Santo. Es decir, hace un paralelismo entre la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. En el Hijo está la generación eterna, la procesión eterna desde Dios y sus manifestaciones externas por las misiones, por la misión, que es fundamentalmente la encarnación y todo lo que sigue a la encarnación. Y de la misma manera sucede con el Espíritu Santo. Hay una procesión eterna, una expiración eterna del Espíritu Santo, y hay manifestaciones que corresponden a su misión, o sea, al envío por parte del Padre y del Hijo hacia las criaturas. Nosotros, para elevarnos al conocimiento de la Trinidad, comenzamos por las obras del Hijo y del Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo y después el Hijo, como vimos, porque sin el Espíritu Santo no podemos reconocer al Hijo, y de ahí nos elevamos al Padre. Es distinto lo que opera en nosotros y por nosotros, y otra cosa es lo que opera para el prójimo. Lo mismo que sucede respecto del Hijo. Hay algo que está oculto a nuestros sentidos, es decir, cómo Él proceda del Padre y del Hijo, aún siendo igual y coeterno al mismo Padre y al Hijo, y hay algo que se manifestó por su enseñanza. Esto es, en qué maneras operen hoy en nosotros su gracia. Hay en efecto una doble operación del Espíritu Santo, y es distinto lo que opera en nosotros por nosotros y lo que opera por el prójimo. Para nosotros, es decir, para nuestra utilidad, produce en nosotros, en primer lugar, la compunción para destruir el pecado. En segundo lugar, la devoción, medicando y sanando las heridas. En tercer lugar, dándonos la inteligencia, nos confirma y nos robustece. En cuarto lugar, aumentando de muchas maneras las mismas cosas e infundiendo el amor, nos embriaga como si fuera con vino. Los otros carismas, es decir, la sabiduría, la ciencia, el consejo y otros así, nos son dados por la utilidad de los otros, de los demás.
Por eso el apóstol, cuando hablaba de la distribución de los dones, no dijo simplemente a otro es dado por el Espíritu Santo el don de la sabiduría y a otro la ciencia, sino el lenguaje de la sabiduría, el lenguaje de la ciencia, para mostrar cómo tales dones nos son dados para los demás, para que sean edificados. Es decir, el Espíritu Santo se manifiesta en sus operaciones, y esas operaciones nos corresponden a nosotros mismos como personas individuales, y también corresponden a nuestra relación con las otras personas. Hay dones que nos son dados para nosotros y hay dones que nos son dados para los demás. Esta distinción después se va a elaborar, Santo Tomás la va a manifestar como distinción entre la gracia gratum faciens o gracia santificante y los carismas, que son gracias gratis date, dadas para los demás gratuitamente, pero en orden al bien del prójimo. Todo esto viene del Espíritu Santo de muchas maneras, porque el Espíritu Santo no solo espiritualiza la vida personal de los ángeles y de los hombres, sino que constituye un cuerpo, o sea, la iglesia es como el alma de la iglesia o la forma de la iglesia, para usar una metáfora tomada de la naturaleza metafísica de las cosas naturales. Propiamente no es un alma porque no forma una unidad sustancial con la iglesia, pero produce la unidad de la iglesia a través de sus dones y principalmente de la caridad, que es el vínculo de la perfección. En orden a esta edificación de la iglesia nos da muchas gracias que son carismas, en el sentido de que dones especiales para contribuir al conjunto, de la iglesia, y esos dones los da no solo a los que tienen la gracia santificante, sino también a los que no la tienen, o incluso los puede dar a los que no tienen fe, porque no son estrictamente dones de santificación, sino de construcción de la iglesia. En estas operaciones, dice San Bernardo, hay que tener cuidado respecto de un doble peligro, el de hacer compartir o pensar que se comparten con los otros las cosas que son dadas para nosotros mismos, o de reservar para nosotros mismos solamente aquello que nos es dado para el prójimo. Son dos peligros opuestos en la vida que suscita el Espíritu Santo en nosotros, es decir, una especie de egoísmo espiritual y una especie de exteriorización extrema de la vida espiritual, o sea, pensar que la vida espiritual corresponde solamente a la donación a los otros, o pensar que la vida espiritual es solamente para uno. El Espíritu Santo produce el verdadero equilibrio entre estos dos extremos, o sea, nos va dando los dones espirituales, la gracia, de manera tal que como consecuencia y sin que se produzca un daño, colaboremos a la edificación de los otros. Por supuesto, esto es dinámico, va cambiando según las circunstancias, las operaciones de cada persona y su propia evolución espiritual. Si en efecto nos quedamos solamente para nosotros aquello que nos es dado para utilidad de los otros, de los demás, no tenemos caridad. Y nos es dicho: ¿qué utilidad trae la sabiduría escondida y un tesoro que no es compartido? Esto es del libro del Sirásida. Quiere decir que hay dones del Espíritu Santo que por sí mismos nos empujan
a compartirlos, es decir, a la edificación del prójimo. Y no podemos tenerlos escondidos, como dice el Evangelio, no se puede esconder una ciudad que está por encima del monte, o la sal está para salar, o sea, para difundir su sabor, no puede quedarse encerrada. De la misma manera sucede con la obra del Espíritu Santo, porque como habíamos visto anteriormente, con la ayuda del Evangelio y también de San Basilio, el Espíritu Santo produce en nosotros el reflejo de la vida trinitaria, que es la vida de Dios uno en tres personas. Entonces, también nosotros somos muchas personas que nos unimos en una unidad que viene del Espíritu Santo. Y por eso no podemos recibir la gracia solamente de manera individual, aunque hay un aspecto de la gracia que es para nosotros, así como cada una de las personas divinas es distinta de la otra. Se relaciona con la otra, pero es distinta de las otras. Así también nosotros tenemos gracias que vienen del Espíritu Santo que son para nosotros personalmente. Y en esas gracias debemos crecer. Y esa es principalmente la gracia santificante. Por otro lado, si queremos ponernos en ostentación por los dones recibidos y no en cambio buscar de agradar a Dios en lo oculto del corazón, perdemos la humildad y justamente merecemos el reproche. ¿Qué cosa tienes que no hayas recibido? Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Es decir, vivir solamente para los demás puede hacer perder la humildad y entonces la vida espiritual. Por eso tiene que haber un aspecto de la vida espiritual que es solamente personal. Y el Espíritu Santo opera en nosotros personalmente para hacernos crecer personalmente. Y si no tenemos este aspecto, la utilidad del prójimo se va a desvanecer. Así, por los dos lados corremos peligro. Por un lado de perder la humildad, por el otro de perder la caridad. ¿Y quién puede salvarse sin humildad y sin caridad? El justo orden de nuestro aprovechamiento consiste entonces en esto, que busquemos en primer lugar de estar llenos de los dones de la compunción y de los otros, y después, si por gracia del Espíritu Santo tendremos en abundancia los otros dones, es decir, la sabiduría y la ciencia, busquemos hacer partícipes de estos a nuestro prójimo. Por eso señalaba San Bernardo que San Pablo habla del lenguaje de la sabiduría, el lenguaje de la ciencia, es decir, una sabiduría que se habla, una ciencia que se habla, o sea que se ofrece a los otros. Así verdaderamente obtendremos aquel don del Espíritu Santo que se llama discreción de los espíritus. Si reservamos para nosotros las cosas que se refieren a nosotros solos, y si dispensamos a nosotros mismos y al prójimo las cosas que nos son dadas para la utilidad de los demás. Aquí interpreta la discreción de espíritu, de la cual habla San Pablo, en el sentido de distinguir bien. Discreción quiere decir distinción entre aquello que corresponde a las operaciones personales de nuestra vida espiritual y las operaciones que corresponden al amor del prójimo, a la unión del prójimo. O sea, normalmente se crece equilibradamente.
conservando el equilibrio, conservando la discreción de un modo dinámico, o sea, según los dones que se van recibiendo, según la evolución de la vida espiritual y según el cambio de la vida de los demás y principalmente la evolución mística de la Iglesia. O sea, es algo que no se cumple de una sola manera, sino que va creciendo, es dinámico, y esta dinamicidad la produce el Espíritu Santo mismo, sea en nosotros, sea en la Iglesia, en la comunidad entera de toda la Iglesia y en la comunidad de la Iglesia en cuanto es más cercana, o sea, más restringida, más circunstanciada. San Bernardo tiene también otro texto sobre el Espíritu Santo, el Sermón 89, donde habla del beso del Espíritu Santo, porque en la Sagrada Escritura aparece el Espíritu Santo como el beso entre el Padre y el Hijo. En el Cantar de los Cantares se habla de esta manera: me bese con el beso de su boca. Por boca del Padre, dice San Bernardo, se entiende el Hijo. Ahora, ninguno conoce al Hijo sino al Padre, y ninguno conoce al Padre sino al Hijo y aquel al que el Hijo lo quiera revelar, como dice el Señor según San Mateo. Pero a quien sea hecha esta revelación, sea del Padre, sea del Hijo, ella no se hace sino a través del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Por eso cuando Pedro dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, él respondió, tú eres feliz, Simón, hijo de Jonás, que significa hijo de la paloma, porque no la carne o la sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, él interpreta que en el nombre de Pedro está el Espíritu Santo, hijo de la paloma. Es decir, que él tenía el Espíritu Santo cuando dijo esto, efectivamente. No lo podía decir de modo humano. Es el Espíritu Santo el que lo impulsó a percibir la unidad del Padre y del Hijo, Hijo del Dios vivo. Y el apóstol, San Pablo, después de haber dicho que ni ojo vio, ni oído oyó, y nunca entraron en el corazón del hombre aquellas cosas que ha preparado Dios para los que lo aman, enseguida agrega, pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu. La esposa, dice San Bernardo, demuestra tener la gracia del Espíritu Santo, por la cual conoce que el Hijo es igual al Padre. Y por eso no dice, me bese con su boca, lo cual solamente el Padre puede decir y ninguna otra criatura, que de ninguna manera puede ser igual al Padre, sino que dice, me bese con el beso de su boca. Ahora, el beso es común a quien besa y a quien es besado. Si por lo tanto se besan entre sí el Padre y el Hijo, ¿cuál es su beso sino el Espíritu Santo? Este es el beso que la esposa suspira a recibir. Me bese, dice, con el beso de su boca. Este beso muestra también haber recibido Pablo cuando dice,
ya que sois hijos, Dios ha mandado en nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre. Esto está en la carta a los Gálatas, pero es semejante a lo que leíamos en la carta a los Romanos. También el Salvador mismo prometía este beso cuando exhortaba a los discípulos a una oración constante. Si vosotros decía que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre vuestro dará el Espíritu a aquellos que lo piden. Esto está en San Lucas. A partir de la impresión de este beso, el alma racional recibe del mismo Verbo de Dios, su esposo, el conocimiento y el amor de la virtud, que la misma virtud y sabiduría de Dios imprime en ella, como si fuesen dos labios. Virtud y sabiduría de Dios es el Verbo de Dios, como dice San Pablo. También el alma posee igualmente dos labios con los cuales besa a su esposo, y son la razón y la voluntad. A la razón pertenece percibir la sabiduría, a la voluntad percibir la virtud. Si solamente la razón recibe el conocimiento de la sabiduría y la voluntad no tiene la virtud del amor, no hay beso pleno. Es decir, si solo la voluntad obtiene el amor y la razón no recibe el conocimiento, tampoco entonces hay un beso pleno, sino un beso por la mitad. Solamente entonces es pleno y perfecto cuando sea la razón como iluminada por la sabiduría, sea por la voluntad como llena de amor, están juntas. Es decir, aquí San Bernardo habla de un modo muy simbólico, refiriéndose a los términos de la Sagrada Escritura. No son términos muy filosóficos, aunque algunas nociones introduce, por ejemplo la distinción entre razón y voluntad, pero percibe interiormente el significado de la relación de la persona humana insertada en un conjunto que es la Iglesia, con el Espíritu Santo y con el Verbo de Dios enviado por el Padre. De esta manera se conoce al Padre. Es decir, el Espíritu Santo se manifiesta en las dos dimensiones fundamentales de la persona, que son la razón, el conocimiento y la voluntad, el amor, que están juntos para poder reconocer al Verbo de Dios y finalmente para alabar al Padre y así conocerlo. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Una obra que no es solamente individual, solamente personal, sino que por su naturaleza corresponde a la representación de la vida trinitaria y por tanto a la comunidad de la Iglesia y a otros tipos de comunidades que están dentro de la Iglesia. Otro autor que se expresa en términos semejantes, pero ya con el enriquecimiento filosófico y teológico de la escolástica, es San Juan de la Cruz, especialmente en el libro de la llama de amor viva, que es el libro donde explica la etapa más perfecta de la vida espiritual. Justamente la llama es el Espíritu Santo. En la poesía o llama de amor viva
La llama es el Espíritu Santo. Dice aquí: oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. O sea, está describiendo lo mismo que experimenta San Bernardo, pero de otra manera, con otros términos y con otras referencias bíblicas, son del Antiguo Testamento, especialmente las lámparas de fuego que están en el libro del Cantar de los Cantares. Y explica el significado de la llama, que es el Espíritu Santo, llama de amor viva. Esta llama de amor es el espíritu de su esposo, que es el Espíritu Santo, al cual siente ya el alma en sí, no sólo como fuego que la tiene consumada y transformada en suave amor, sino como fuego que además de eso arde en ella y echa llama, como dije. Y aquella llama, cada vez que llamea, baña el alma en gloria y la refresca en temple de vida divina. Aquí utiliza un verbo que no es común en castellano, llamear, o sea, producir llama, o sea, más bien la acción de la llama. Y esta es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amor, que los actos que hace interiores es llamear. O sea que no solamente llamea el Espíritu Santo en su vida divina, sino que también el alma llamea. Porque está unida con el Espíritu Santo. Y así estos actos de amor del alma son preciosísimos. Dice antes, aquella llama cada vez que llamea baña al alma en gloria y la refresca en temple de vida divina. Y esta es la operación del Espíritu Santo en el alma transformada en amor, que los actos que hace interiores es llamear, que son inflamaciones de amor, en que unida a la voluntad del alma, ama subidísimamente, echa un amor con aquella llama. Y así estos actos de amor del alma son preciosísimos y merecen más en uno y vale más que cuanto había hecho en toda su vida sin esta transformación, por más que ello fuese. Es decir, que esta vida mística plenamente desarrollada vale más que todas las obras que uno haya hecho en toda la vida. O sea, aquí la evolución espiritual es mucho más intensa que la evolución psíquica natural, o sea, es más grande que la diferencia entre el niño y el adulto, porque los pasos que se realizan en el crecimiento espiritual son mucho más intensos y son instantáneos, no son un crecimiento continuo. Entonces, cuando estas personas que tienen la presencia plena del Espíritu Santo operan, hacen más en una sola operación que todo lo que habían hecho en toda la vida. En general, comparada con la perfección de la vida espiritual, el resto de la vida se ve en cierta manera como una pérdida de tiempo, porque el tiempo no funciona de la misma manera.
El tiempo es la medida del movimiento. Ahora, una cosa es que mida el movimiento natural y otra cosa es que mida este movimiento sobrenatural que es de otra naturaleza, o sea que se da por un crecimiento instantáneo que produce Dios cuando infunde su gracia, que produce propiamente el Espíritu Santo cuando infunde su gracia. Y la diferencia que hay entre el hábito y el acto, hay entre la transformación en amor y la llama de amor, que es la que hay entre el madero inflamado y la llama de él, que la llama es efecto del fuego que allí está. Es decir, todos tenemos los dones del Espíritu Santo, que son hábitos, para operar movidos, iluminados por el Espíritu Santo. Ahora, una cosa es tener el hábito y otra cosa es tener el acto, que se produce a través del hábito. Aquí está describiendo los actos perfectos de la vida espiritual, no simplemente los dones como hábitos, sino los actos perfectos que se realizan por esos dones y que realiza el Espíritu Santo utilizando sus propios dones en la vida perfecta. De donde el alma que está en estado de transformación de amor, podemos decir que su ordinario hábito es como el madero que siempre está embestido en fuego. Y los actos de esta alma son la llama que nace del fuego del amor, que tan vehemente sale cuanto es más intenso el fuego de la unión, en la cual llama se unen y suben los actos de la voluntad arrebatada y absorta en la llama del Espíritu Santo, que es como el ángel que se subió a Dios en la llama del sacrificio de Manuel. Y así en este estado no puede el alma hacer actos, que el Espíritu Santo los hace todos y la mueve a ellos. Y por eso todos los actos de ella son divinos, pues es hecha y movida por Dios. De donde el alma le parece que cada vez que llamea esta llama, haciéndola amar con sabor y temple divino, le está dando vida eterna, pues la levanta a operación de Dios en Dios. Es un estado muy elevado, elevadísimo. Es el término de la vida mística el que está describiendo, término que está producido inmediatamente por el Espíritu Santo, que obra en ella. Y este es el lenguaje y palabras que trata Dios en las almas purgadas y limpias, que son palabras todas encendidas, como dijo David, tu palabra es encendida vehementemente. Y el profeta, por ventura mis palabras no son como fuego, en Jeremías. Las cuales palabras, como él mismo dice por San Juan, son espíritu y vida, la cual sienten las almas que tienen oídos para oírla, que como digo son las almas limpias y enamoradas, que los que no tienen el paladar sano, sino que gustan otras cosas, no pueden gustar el espíritu y vida de ellas, antes les hacen sin sabor. Es decir, a las almas que son poco espirituales, las cosas espirituales no les gustan, o sea, se alejan. De las cosas más espirituales, las cosas espirituales las gustan las almas espirituales, que son las que están totalmente purificadas y limpias de los otros deseos o apegos. Y por eso, cuanto más altas palabras decía el Hijo de Dios, tanto más algunos se desabrían por su impureza, como fue cuando predicó aquella tan sabrosa y amorosa doctrina de la Sagrada Escritura, que muchos de ellos se volvieron atrás. Es decir, que cuanto más es elevada la manifestación de la vida espiritual y las palabras que corresponden a la vida espiritual, más se producen reacciones
en algunos favorables y en otros desfavorables, o sea, la gente se aleja, como se alejaban del mismo Cristo. Y por eso, cuanto más altas palabras decía el Hijo de Dios, tanto más algunos se desabrían por su impureza. Como fue cuando predicó aquella tan sabrosa y amorosa doctrina de la Sagrada Eucaristía, que muchos de ellos se volvieron atrás, en el capítulo 6 de San Juan. Y no porque los tales no gusten este lenguaje de Dios que habla de dentro, han de pensar que no le gustan otros, como aquí se dice. Como las gustó San Pedro en el alma cuando dijo a Cristo: ¿dónde iremos, Señor, que tienes palabras de vida eterna? Y la samaritana olvidó el agua y el cántaro por la dulzura de las palabras de Dios, y así, estando esta alma tan cerca de Dios, que está transformada en llama de amor, en que se le comunica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, qué increíble cosa se dice que guste un rastro de vida eterna, aunque no perfectamente, porque no lo lleva a la condición de esta vida. Mas es tan subido el deleite que aquel llamear del Espíritu Santo hace en ella, que la hace saber a qué sabe la vida eterna. Que por eso llama a la llama divina, no porque sea siempre viva, sino porque le hace tal efecto que la hace vivir en Dios espiritualmente y sentir vida de Dios. Al modo que dice David: mi corazón y mi carne se gozaron en Dios vivo. No porque sea menester decir que sea vivo, pues siempre lo está, sino para dar a entender que el espíritu y sentido vivamente gustaban a Dios, hechos en Dios, lo cual es gustar a Dios vivo, esto es, vida de Dios y vida eterna. Es lo que decía San Basilio acerca de llegar a ser Dios. Ni dijeras a David allí, Dios vivo, sino porque vivamente le gustaba, aunque no perfectamente, sino como un viso de vida eterna. Y así en esta llama siente el alma tan vivamente a Dios, que le gusta con tanto sabor y suavidad que dice: oh llama de amor viva, que tiernamente hieres. Esto es, que con tu ardor tiernamente me tocas. Que por cuanto esta llama es llama de vida divina, hiere al alma con ternura de vida de Dios, y tanto y tan entrañablemente la hiere y enternece, que la derrite en amor, porque se cumpla en ella lo que en la esposa en los cantares, que se enterneció tanto que se derritió, y así dice ella allí: luego que el esposo habló, se derritió mi alma, porque el habla de Dios es el efecto que hace en el alma. Sí, el Espíritu Santo produce el derretimiento del amor, pero entonces percibe al Hijo, que es el habla del Padre, la palabra del Padre. Mas ¿cómo se puede decir que la hiere? Pues en el alma no hay ya cosa por herir, estando ya el alma toda cauterizada con fuego de amor. Es cosa maravillosa que como el amor nunca está ocioso, sino en continuo movimiento, como la llama está echando siempre llamaradas acá y allá, y el amor cuyo oficio es herir para enamorar y deleitar, como en la tal alma está en viva llama, estále arrojando sus heridas como llamaradas ternísimas de delicado amor, ejercitando jocunda y festivamente las artes y juegos del amor, como en el palacio de sus bodas, como Asuero con la esposa Esther, mostrando así sus gracias, descubriéndola allí sus riquezas y la gloria de su grandeza. Porque se cumpla en esta alma lo que él dijo en los Proverbios, diciendo:
Deleitábame yo por todos los días jugando delante de él todo el tiempo, jugando en la redondez de las tierras, y mis deleites estar con los hijos de los hombres. Es a saber, dándoselos a ellos. Por lo cual estas heridas, que son sus juegos, son llamaradas de tiernos toques, que el alma tocan por momentos de parte del fuego del amor, que no está ocioso, los cuales dicen, acaecen y hieren de mi alma en el más profundo centro, porque en la sustancia del alma, donde ni el centro del sentido ni el demonio pueden llegar, pasa esta fiesta del Espíritu Santo. Esta es la perfecta libertad, por eso San Agustín tiene esa frase, ama y haz lo que quieras, porque se refiere a la operación perfecta que viene del Espíritu Santo, o sea, está la perfección del alma que puede hacer lo que quiere, porque todo lo que hace es bueno y es divino en cierta manera, y de la misma manera que obra Dios haciendo lo que quiere y se manifiesta en estas operaciones que son tan imprevisibles, que son como juegos o como fiesta, así también opera el alma. Aquí no puede llegar ni al sentido ni al demonio. O sea, el demonio no puede perturbar esto porque es la vida de Dios mismo, o sea, del Espíritu Santo. Y el alma está perfectamente unida con el Espíritu Santo. Y tampoco tiene un interés temporal, un apego terrenal o humano o creado que lo pueda perturbar. Porque no puede llegar aquí si tiene ese apego. Porque en la sustancia del alma, donde ni el centro del sentido ni el demonio puede llegar, pasa esta fiesta del Espíritu Santo, y por tanto, tanto más segura, sustancial y deleitable es cuanto más interior ella es. Porque cuanto más interior es más pura, y cuanto hay más de pureza, tanto más abundante y frecuente y generalmente se comunica a Dios. Y así es tanto más el deleite y el gozar del alma y del espíritu, porque es Dios el obrero de todo, sin que el alma haga de suyo nada. O sea, lo que hace el alma es llegar hasta aquí desprendiéndose de todos los apegos que no son Dios. Que por cuanto el alma no puede obrar de suyo nada si no es por el sentido corporal ayudada de él, de la cual en este caso está muy libre y muy lejos, su negocio es ya solo recibir de Dios, el cual solo puede, en el fondo del alma, sin ayuda de los sentidos, hacer obrar y mover al alma en ella. Y así todos los movimientos de la tal alma son divinos. Es una afirmación muy contundente. Todos los movimientos de la tal alma son divinos. O sea, están unidos al Espíritu Santo de manera tal que obra perfectamente. Y aunque son suyos, de ella lo son, porque los hace Dios en ella, con ella, que da su voluntad y consentimiento. Y porque decir hiere en el más profundo centro de su alma, da a entender que tiene el alma otros centros no tan profundos. Conviene advertir cómo sea esto. Es decir, el alma tiene muchas dimensiones y esta es la más profunda donde opera Dios. Normalmente lo que se llama el yo es lo más superficial, la dimensión más superficial. Pero aquí está hablando de lo más profundo, del centro más profundo. O sea, de un centro donde hay una conciencia que no coincide con la conciencia natural, aunque no la suprime, sino que la perfecciona y la purifica. Porque pensemos en una persona muy susceptible que está permanentemente alterada por las reacciones de los demás, por el lenguaje, por las circunstancias, por lo que tiene, por lo que no tiene, etc.
esta persona no está en su más profundo centro. Y por eso no percibe las operaciones del Espíritu Santo, porque su yo es muy superficial. Y por eso depende tanto de estas reacciones afectivas y de lo que conoce muy superficialmente, especialmente a partir de los sentidos internos y externos. Aquí se trata del más profundo centro de mi alma, que normalmente es desconocido, no solo desconocido, sino que no está activado, porque este centro del alma depende de que el alma efectivamente reciba la gracia y que esta gracia crezca y se desarrolle e informe todas las dimensiones de su personalidad, o sea, de sus capacidades operativas, y finalmente se manifiesta en actos, porque aquí no se trata solo de hábitos, como dijo antes, sino de actos. No es suficiente que esté dispuesta, sino que efectivamente esté en acto de que el Espíritu Santo produzca estos actos, o sea, que la llama se manifieste como llamear, como producir llama, que son las operaciones espirituales perfectas. Y explica por qué en el alma hay otros centros menos profundos. Y en cuanto a lo primero, es de saber que el alma, en cuanto a espíritu, no tiene alto ni bajo, más profundo y menos profundo en su ser, como lo tienen los cuerpos cuantitativos, pues en ella no hay partes, no tienen más diferencia dentro que fuera, que toda es de una manera y no tiene centro de hondo y menos hondo cuantitativo, porque no puede estar en una parte más ilustrada que en otra, como los cuerpos físicos, sino toda en una manera, en más o en menos, como el aire, que todo está de una manera ilustrado y no ilustrado en más o en menos. Bueno, este es el alma en su dimensión natural, es espiritual, no tiene ni arriba ni abajo, ni centro más profundo y menos profundo. Quiere decir que se está hablando por analogía del centro más profundo. En las cosas, aquello llamamos centro más profundo, que es a lo que más puede llegar su ser y virtud y fuerza de su operación y movimiento, y no puede pasar de allí. Así como el fuego o la piedra, que tienen virtud y movimiento natural para llegar al centro de su esfera, y no pueden pasar de allí, ni dejar de llegar, ni estar allí, si no es por algún impedimento contrario y violento. Según esto diremos que la piedra, cuando en alguna manera está dentro de la tierra, aunque no sea en lo más profundo de ella, está en su centro en alguna manera, porque está dentro de la esfera de su centro y actividad y movimiento. Pero no diremos que está en el más profundo de ella, que es el medio de la tierra, y así siempre le queda virtud y fuerza e inclinación para bajar y llegar hasta este más último y profundo centro, si se le quita el impedimento de delante. Y cuando llegare y no tuviere de suyo más virtud e inclinación para más movimiento, diremos que está en el más profundo centro suyo. Este es el término de partida de la comparación, o sea, de la analogía. O sea, hay una analogía natural que se utiliza aquí, como es necesario que sea, porque para pensar necesitamos los sentidos que sirven para conocer las cosas naturales. Ahora, después lo empieza a aplicar a la vida espiritual. El centro del alma es Dios, al cual cuando ella hubiere llegado, según toda la capacidad de su ser y según la fuerza de su operación e inclinación, habrá llegado al último y más profundo centro suyo en Dios, que será cuando con todas sus fuerzas se entienda, ame y goce a Dios.
Y cuando no ha llegado a tanto como esto, lo cual acaece en esta vida mortal, en la que no puede el alma llegar a Dios según todas sus fuerzas, aunque esté en este su centro, que es Dios, por gracia y por comunicación suya que con ella tiene, por cuanto todavía tiene movimiento y fuerza para más y no está satisfecha, aunque no esté en el centro, no empero en el más profundo, pues puede ir al más profundo en Dios. Es decir, en el orden de la vida espiritual del alma, en el orden propio del alma, el centro del alma es Dios. Dios no es algo que está afuera, sino que está dentro, según la metáfora de la interioridad, del hombre interior. El centro del alma es Dios. Entonces, tanto más está en su centro, cuanto más está en Dios. Y dice después, para que el alma esté en su centro, que es Dios, según lo que habemos dicho, basta que tenga un grado de amor. O sea, basta que esté en gracia. Pero esta gracia puede crecer y entonces puede estar cada vez más en Dios, hasta llegar a ese estado que había descrito respecto de la vida espiritual. Y así, en decir el alma aquí que la llama de amor hiere en su más profundo centro, es decir, que cuando alcanza la sustancia, virtud y fuerza del alma, la hiere y embiste el Espíritu Santo. Lo cual dice, no porque quiera dar a entender aquí que sea esta tan sustancial y enteramente como la beatífica vista de Dios en la otra vida. Porque aunque el alma llegue en esta vida mortal a tan alto estado de perfección como aquí va hablando, no llega ni puede estar en estado perfecto de gloria. Aunque por ventura, por vía de paso, acaezca hacerle Dios alguna merced semejante. Pero dícelo para dar a entender la copiosidad y abundancia de deleite y gloria que en esta manera de comunicación en el Espíritu Santo siente. Es decir, cuando el alma está perfectamente unida con Dios, cuando distingue las personas divinas, cuando la alcanza el Espíritu Santo, comienza a tener operaciones perfectamente espirituales que son semejantes a las de la vida eterna, aunque en esta vida no se pueda tener la experiencia de la vida eterna, o sea, no se pueda tener la visión beatífica de Dios. Pero hay un acercamiento y hay algunos momentos especiales, dice. Dícelo para dar a entender la copiosidad y abundancia de deleite y gloria que en esta manera de comunicación en el Espíritu Santo siente o experimenta interiormente, el cual deleite es tanto mayor y más tierno cuanto más fuerte y sustancialmente está transformada y reconcentrada en Dios. Se torna a la metáfora del centro, el centro del alma, que es Dios mismo. O sea, cuanto más interiormente está unida a Dios, tanto más siente la operación del Espíritu Santo. Que por ser tanto como lo más que en esta vida se puede llegar, aunque como decimos no tan perfecto como en la otra, lo llama el más profundo centro. Aunque por ventura el hábito de la caridad puede el alma tener en esta vida tan perfecto como en la otra, mas no la operación ni el fruto. Es decir, aquí se trata de almas perfectas en la unión mística, en la vía unitiva, que llegan al término de la caridad, la misma que van a tener en la vida eterna, aunque la caridad no se puede manifestar de la misma manera que la vida eterna,
el Espíritu Santo no puede operar de la misma manera que en la vida eterna, no porque no sea omnipotente, sino porque hay un impedimento objetivo en la naturaleza de la humana mortal. En esta naturaleza unida al cuerpo y con los sentidos no se puede manifestar totalmente la vida divina, porque los sentidos restringen la operación espiritual porque son particulares por naturaleza. Entonces no se puede sentir interiormente toda la plenitud de la vida eterna, aunque se tenga el mismo grado de caridad, de la misma caridad perfecta. Aunque el fruto y la operación de amor crecen tanto de punto en este estado que es muy semejante al de la otra, tanto que pareciéndole al alma ser así, osa decir lo que solamente se osa decir de la otra, es a saber, en el más profundo centro de mi alma. Y porque las cosas raras y de que hay poca experiencia son más maravillosas y menos creíbles, cuál es la que vamos diciendo del alma en este estado, no dudo sino que algunas personas, no lo entendiendo por ciencia, ni sabiéndolo por experiencia, o no lo creerán, o lo tendrán por demasía, o pensarán que no es tanto como ello es en sí. Pero a todos estos yo respondo que el Padre de las lumbres, cuya mano no es abreviada, y con abundancia se infunde sin aceptación de personas, doquiera que haya lugar, como el rayo de sol, mostrándose siempre también él a ellos en los caminos y vías alegremente, no duda ni tiene en poco tener sus deleites con los hijos de los hombres, de mancomunidad en la redondez de la tierra. Y no es de tener por increíble que a un alma ya examinada, probada y purgada en el fuego de tribulaciones y trabajos, y variedad de tentaciones y hallada fiel en el amor, deje de cumplirse en esta fiel alma, en esta vida, lo que el Hijo de Dios prometió. Conviene a saber que si alguno lo amase, vendría la Santísima Trinidad en él y moraría de asiento en él. Lo cual es ilustrándole el entendimiento divinamente en la sabiduría del Hijo y deleitándole la voluntad en el Espíritu Santo, y absorbiéndola el Padre poderosa y fuertemente en el abrazo abisal de su dulzura. Esta es la vida trinitaria. San Juan de la Cruz dice lo mismo que Santa Teresa, es decir, que si alguien no cree que esto puede pasar, no le va a pasar. Por eso él lo explica para alentar a las personas a desear la perfección de la vida espiritual, que es lo que produce no solamente la perfección personal, sino también la perfección de la Iglesia, porque, como decía San Bernardo, hay una dimensión eclesial, podríamos decir comunitaria, de esta vida espiritual que produce el Espíritu Santo, y esa no solo no es contraria a la perfección personal, sino que de alguna manera la incluye. Pues las dos crecen juntas porque vienen del mismo Espíritu Santo. Entonces, ahora, normalmente hay un pasaje de lo exterior al interior, o sea que muchas veces se comienza por tener un amor que se manifiesta más externamente, aunque no despojado de la dimensión personal e interior, y después ese amor se va transformando en una unión más personal con el Espíritu Santo y por tanto con el Hijo y con el Padre. Con el Hijo como sabiduría y con el Padre como abrazo, dice aquí, de su dulzura. Es decir, esta es la experiencia, el sentimiento de la vida divina, que es la vida de la Santísima Trinidad, que tienen las almas perfectas, los santos, las personas que han llegado al término de la vida espiritual, que es lo que todos debemos procurar y todos debemos querer.